¿Qué pasa, Hola Pi? Javi, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Qué puntual. Siempre, siempre. Muy bien. Es algo que nos está enseñando el confinamiento, ¿eh? La puntualidad con este tema virtual. Está mejorando un montón, creo, la puntualidad, nuestro ratio latino de puntualidad. Eso es verdad, como no hay mucho que hacer, pues por lo menos llegamos pronto. Claro, no hay tráfico, no tenemos que movernos, preparar, vestirnos, cambiarnos, así que, bueno, una cosa buena ya va de confinamiento, ¿eh? Bueno, sí, podemos ser optimistas en eso. Claro, vamos a empezar optimistas, que yo no sé con qué me vas a venir hoy, con estas reflexiones profundas que vamos a hacer de confinamiento. Vamos a empezar positivos. Yo, Muy bien, bueno, ¿eh? Si a través de una pantalla te veo muy bien, que hacía mucho que no... muchas gracias. Me he puesto una camiseta muy ad hoc para hablar hoy de libertades en el confinamiento. Ah, mira, Una camiseta de presa, no te quiero decir nada. yo un poco ánimo del confinamiento está en blanco. No hay... Bueno, nada, eres un libro blanco que nos vas a contar de la filosofía. Bueno, veo que ya tenemos bastante gente sumada a este live, que estamos siendo todos súper puntuales hoy. Así que yo creo que nos presentamos rápidamente. Perfecto. Nos hemos convocado mutuamente a este Instagram Live para poder debatir en base a la filosofía sobre algunas temáticas como la libertad, el pensamiento crítico o la resiliencia en tiempos de confinamiento, ¿no? Bueno, yo soy Pina de Paz, soy cofundadora del proyecto educativo Kimpel. Para los que no nos conozcáis, brevemente, Kimpel es una plataforma para docentes con dinámicas de aula para desarrollar habilidades y competencias de los estudiantes en temáticas de actualidad. Y hoy pues hemos invitado a Javi para debatir de una de estas temáticas que está de actualidad, que es parte de nuestro bloque de pensamiento de ciudadanía global, que es filosofía. Quien no se cumple es un sitio espectacular, ¿eh? Que va a revolucionar la educación, de verdad. Bueno, juntos. Esto siempre se hace en equipo, así que tenemos la suerte de contar con el colectivo Mentes Inquietas. Javi es cofundador de este colectivo y junto con Mir pues nos invitan cada día, nos abren debates sobre las problemáticas que nos encontramos en nuestro día a día desde el punto de vista filosófico. Y tenemos la suerte de contar con ellos como autores de Kimpel, con su programa educativo, por ahora uno, que yo creo que vamos a hacer muchos más, Te atreves a pensar, ¿no? Que nos dan, que lo que hacen es a través del método filosófico, pues dar herramientas y recursos a los chicos y chicas para fomentar y estimular el pensamiento crítico y creativo, ¿no? Ujú. Muy Pues bien. Y bueno, yo creo que hoy en día este pensamiento crítico y esta creatividad está totalmente de actualidad, ¿no? Con este contexto que nos ha tocado a todos vivir. Y tanto nosotras como nuestros seguidores y algunos de nuestros coles y incluso algunos estudiantes nos han mandado algunas preguntas para hacerte. Hoy estás en la lupa, Javi, como filósofo, joven filósofo. espero que eso sea bueno. Hombre, claro, tenemos la suerte de tener aquí nada, de tenerte aquí para debatir de estos temas. Entonces, ¿te parece que empecemos? Genial. ¿Quieres? Vale. Bueno, como os comentaba, tenemos varias preguntas y te las vamos a ir dirigiendo a ti, Javi, pero si por supuesto cualquiera de los asistentes quiere ir sumando comentarios o repreguntas, pues nada, aquí las vamos a ir debatiendo con Javi. Sería genial, sí. Bueno, la primera pregunta que tenemos con esta camiseta que he traído tan apropiada para este encuentro es nada, un debate, la verdad que es súper actual y a ver si nos das un poquito de luz. ¿Tú crees que podemos ser libres en el confinamiento? Uf, bueno, empiezas duro, Pina, ¿eh? Lo que se nos viene a la cabeza es la libertad, sin duda. Justo Miriam y yo planteamos esa pregunta en una de las publicaciones que hace poco hicimos y la verdad es que el debate estaba muy bonito porque, bueno, había no solo una gran cantidad de comentarios, sino también, bueno, había gran variedad y permitía pensar la libertad desde distintos ámbitos. A mí siempre me gusta partir de la distinción que hacía Isaiah Berlin entre libertad positiva y negativa. Podríamos pensar la libertad como positiva, como cuando hacemos acciones que nos liberan. Y así había gente en la publicación que nos decía, bueno, claro que ahora soy libre
puedo pintar, puedo dibujar, me paso el día viendo películas, haciendo Skype con amigos. Justo ahora es cuando soy capaz de realizar acciones que me liberan. No tengo que estar 8 horas en una jornada indigna, no tengo que pasar 1 hora o 2 horas en transporte público. Así que si pensamos que la libertad son acciones, es probable que ahora, esta sería un poco la visión más optimista, que ahora estemos llevando a cabo las acciones que más nos liberen. Pero yo creo que la visión que más impera es la que Isaiah Berlin llamaba libertad negativa, que es entender que somos libres cuando nadie nos constriñe, cuando no tenemos obstáculos, cuando no nos ponen impedimentos, y quizá por eso la mayoría de nosotros pensamos que ahora mismo no somos libres porque hay un impedimento básico, que es, bueno, un toque de queda, un estado de alarma, la prohibición de salir a la calle. Aún así, es que qué pena, tengo fatal memoria para los nombres y para todo, pero no me acuerdo, yo creo que una o dos personas dijeron, todavía eran capaces de distinguir entre la libertad física y la libertad de pensamiento. Y decían, bueno, soy libre porque todavía... Uno era muy gracioso porque decía, lo podéis ver en la foto, soy libre porque todavía puedo pensar en mi novia. Como diciendo, bueno, puedo perder y ser capaz de perder toda la libertad física, pero todavía hay un remanso, hay una dimensión dentro de mí, que es el pensamiento, donde nunca pueden poner obstáculos, impedimentos. Bueno, esto es discutible, pero es una visión que estaba bien. Otra que también nos hizo mucha gracia, ahora que estoy recordando, decía uno, ¿cómo voy a ser feliz con ansiedad? Uy, perdón, feliz, libre con ansiedad, si tengo todo el día ansiedad de estar encerrado, que eso también es muy actual, porque el confinamiento que conlleva una gestión emocional muy difícil. Esto es muy, muy de los griegos, que pensaban que la libertad es sí o sí dominio de las pasiones. Y no es tanto hacer lo que quiera, liarme con esa chica que he conocido o emborracharme hasta las 8 de la mañana y que mi madre no me castigue, sino sobre todo dominar las pasiones, dominar los impulsos. Ahí está el famoso mito de Platón en el que la razón lleva 2 caballos, uno de pasiones positivas como la valentía, etcétera, y otro de pasiones negativas como la lujuria, la gula, y la verdadera libertad es cuando la razón consigue dominar al carro. Entonces, para ser libres tendríamos que dominar la ansiedad, el agobio, el deseo de ver a la gente que amamos y no podemos. Quizá por ahí también va la cosa. Aunque es verdad, Pina, que te voy a decir que nadie pensó en la libertad colectiva. Miriam y yo, antes de hacer los posts, siempre charlamos un rato por teléfono, hablamos bastante y pensábamos, bueno, que a lo mejor alguien iba a sacar el tema o iba a plantear la libertad desde una libertad social. Pero todos los comentarios fueron, que también es tremendamente interesante, pero todos entendieron la libertad como capacidad individual. Bien sea porque ahora puedo ver pelis y realizarme, como decía al principio, bien sea porque puedo pensar en mi novia y tengo libertad de pensamiento, bien sea porque domino las pasiones. Pero una línea interesante y que yo creo que no se exploró suficiente en el debate y que a mí por lo menos es la que más fructífera me resulta, es cuando pensamos nuestra libertad en dialéctica o en relación con la de los otros. Algo muy parecido ocurre en las relaciones de pareja, la verdad, si nos fijamos. Cuando controlamos a la otra persona o cuando entramos en una dinámica de control y de posesión, en realidad también nos poseemos y nos controlamos a nosotros mismos. Y entramos en un momento en el que no solo mi pareja pierde libertad, sino que yo también la pierdo. Entro en un juego peligroso, empiezo a atarme, aparecen sin duda los celos. Cuando yo parece que doy más libertad a las personas que están a mi alrededor, de alguna manera yo también me siento más libre. Si yo solo estuviera en una isla desierta y todo a mi alrededor fuera gente esclava, es difícil pensar que yo podría ser libre. En ese sentido, yo creo que la pregunta de libertad tiene que pensar cómo puedo hacer para que los otros sean libres y en ese hacer libres a los otros, si yo me libero. En confinamiento no sería tanto si puedo no salir a la esquina, sino cómo puedo hacer que el vecino o la vecina que quizá tienen algún tipo de obstáculo o impedimento, sean libres. Esto era mi opinión, el resto era descripción aséptica del esto, pero esto era mío. Qué interesante, o sea, tú hablas de que una parte, una modalidad o una vía para ser libre o de sentirnos libres es haciendo libre a la gente que nos rodea. Fíjate que esto se nota, por ejemplo, ahora están, sin poner nombres ni nada, es como cuando una persona, pongamos por ejemplo que es homosexual, vota a un partido que quiere prohibir el matrimonio homosexual. Esto es interesante porque aunque esa persona está ejerciendo la libertad, en realidad se la está quitando,
parece que si tú eres libre y con esa libertad quieres quitar libertad a los tuyos, pues tú tampoco eres libre. Que para que tú seas más libre necesitas que los de tu alrededor sean libres y no tengan ningún impedimento. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes en relaciones de pareja. Pensar al otro nunca como algo es un objeto al que yo tengo que atar, porque acabo yo también atado, sino cómo puedo construir un espacio, cómo podemos habitar el amor para que ella y yo, él y yo, o cualesquiera de las combinaciones, podamos ser más libres y eso sin duda me hará más libre aún. Yo creo que por ahí hay un análisis interesante. O sea, que esta frase hecha que usamos, que mi libertad termina donde empieza la del prójimo, no sería tal así, ¿no? No sería tal, sino que siempre hay una línea que tiene que desdibujarse permanentemente para poder deslimitar, ¿no? O sea, desdibujar esos límites y dejar salir tu libertad y entrar la del prójimo. Como... Fíjate, a mí esa frase nunca me ha gustado porque siempre ve al otro como un peligro, como un potencial peligro para tu libertad. Y fíjate que si analizamos esa frase literalmente, que mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro, yo apenas, ¿dónde tendríamos libertad en un país con 40 millones? Si me siento en un banco, le estoy quitando la libertad a alguien de sentarse. Si salgo y el otro se ve siempre como alguien con quien competir y se piensa que sería entonces más libre en una isla desierta. Pero yo soy más libre cuando los de mi alrededor están felices, cuando me ayudan, cuando hacemos este tipo de cosas. O sea, justamente tu libertad de hacer este directo conmigo en ningún momento me coarta o me pone impedimentos a mi libertad, sino que me da la libertad de hacerlo. O sea, los otros no son nunca impedimentos, sino son las alas para volar. Cualquiera que piense en libertad desde sí mismo, yo creo que cuando vaya a una isla desierta dirá, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos sentimos un poco en una isla desierta en este confinamiento, ¿no? ¿Tú crees? Vosotros hicisteis esa pregunta pre-confinamiento y seguro que recibisteis un montón de respuestas. Algunas nos las has compartido, no sé si hay alguna más que quieras comentar. ¿Tú crees que si hicieseis esa pregunta ahora recibiríais respuestas diferentes? Hablaron, no sé si la gente os compartió si se siente libre o no, pero no sé, ¿cómo crees que funcionaría esa pregunta hoy? Yo creo que la gente diría que no se siente libre. Yo creo que no nos sentimos libre. Pero lo interesante de esto también es pensar por si antes nos sentíamos libre, porque ahora todos nos damos cuenta que estamos en una pequeña cavernita, pero hay un riesgo y a pensar, bueno, antes no lo estaba y ahora era libre. Y a pensar que cualquier época pasada fue mejor y antes mira qué bien me iba, que salía el viernes, me tomaba unas copas en la Latina y eso era la libertad. Yo creo que aunque esa es la conexión rápida, decir he perdido libertad, la interesante sería pensar, bueno, ahora me siento confinado, pero esta sensación me da la que ya la he tenido antes. ¿En qué otros momentos de mi vida me he sentido confinado y ni siquiera me estaba dando cuenta? ¿O cómo era posible que me sintiera encerrado al aire libre? Y ahí aparece lo más interesante. ¿Qué mecanismos en la sociedad me ataban, sentía que me ataban, bien sea en la escuela, en la familia, en las relaciones, que me hacían sentir a mí también confinado y ni siquiera era consciente y pensaba que era libre? O sea, que casi a lo mejor tenemos una oportunidad para saber lo que es realmente estar encerrados y el día de mañana que salgamos decir, bueno, esto me parece que es como el confinamiento. No estoy encerrado en mi habitación, pero estoy encerrado en una relación tóxica, en una institución que no me deja, en un trabajo indigno y esto necesita que me libere. Vale, y ahí que me viene muy bien, Carlos, un educador nuestro, nos había hecho justo esa pregunta, si éramos libres antes del confinamiento, así que respondida. Y nos llega otra en vivo de Andrea, vinculada a esta libertad, y es, bueno, no sabemos muy bien si lo éramos antes del confinamiento. En el confinamiento nos hemos claramente sentido, o en una mayoría, más coartados de nuestra libertad. ¿Qué pasará post-confinamiento con nuestra libertad? O sea, entiendo que esto nos va a afectar a nuestra sensación, aunque sea en el corto plazo. ¿Qué nos va a pasar? Con nuestra libertad, ¿eh? Es la pregunta del millón, porque da la sensación de que como ahora nos sentimos así, pensamos que el mundo va a cambiar, pero yo no sé hasta qué punto de verdad el mundo simplemente va a cambiar o en cuanto, has dicho en el título encima lo de resiliente, cuando volvamos a nuestra realidad anterior, nos acostumbremos rápido, volvamos a nuestros niveles de consumo y de vida normal,
no reflexionemos, nos ataremos en los quehaceres del día a día y a lo mejor no cambia tanto. Yo creo que quizá lo que sí que va a cambiar referente a la libertad es la idea que teníamos antes en relación de la libertad con la tecnología. Yo creo que había una sensación generalizada de que la tecnología nos iba a emancipar, nos iba a hacer cada vez más libre y que el desarrollo de la humanidad iba acompañado de un desarrollo de la libertad, y así en el siglo XX comenzaba un poco la revolución tecnológica y cada año había un nuevo iPhone y de repente Skype y de repente ganábamos muchas cosas, pero el confinamiento nos ha dado un experimento social, un momento histórico donde la tecnología ha dominado toda nuestra vida y de repente aparecen parcelas de nuestra vida que nos damos cuenta que no son fácilmente digitalizables. Ya no hablo solo de reducir toda la comunicación a lo digital, porque perdemos el contacto, que literalmente es contacto, tacto conjunto, y que vemos que es fundamental, sino que también, y esto se ha notado especialmente en las relaciones sexoafectivas, el auge de la industria pornográfica y la aparición de la tecnología muestra que no todo puede ser digital y que hay ciertas cotas de libertad que merecen estar separadas y que el sexting, el sexscape o cualquier modalidad muestra cómo los límites del humano y de nuestras dimensiones afectivas no se pueden reducir, aunque sin duda puedan pues aplacar ciertas emociones un día, dos, pero como hay ciertas cosas del humano, como lo erótico, lo sensual, que tienen que ser compartidas sí o sí físicamente juntos. Como el sexo es que lo muestra muy bien y se relaciona con lo que habíamos dicho de la libertad. Cuando yo estoy en una pantalla y me doy placer a mí mismo y mi pareja sexual está en el otro lado y se da placer a ella misma o a él mismo, parece que no es igual, porque el sexo funciona como funciona la libertad, que cuanto más doy al otro, más me gusta a mí y más disfruto yo. Y la pantalla y la digitalización nos individualiza mucho. Entonces pone límites a lo que puede ser una relación afectiva sana. Así que la libertad post-confinamiento yo espero que entiendan, respondiendo después de todo un preámbulo a tu pregunta, que hay cotas de libertad que no pueden ser digitalizadas, que hay partes de socialización que no pueden funcionar bien a través del Skype, que hay relaciones que merecen ser besadas, tratadas, acariciadas, que hay momentos que son físicos inigualables. ¿Cuánto pagaríamos ahora por ver un atardecer sentados tomando una cervecita? Y que la libertad no va aparejada del progreso técnico-tecnológico y que dejó de ser un atraso, puede ser una conquista que recuperemos esos momentos físicos. O sea, es interesante porque un gran tema como la libertad en el confinamiento, que no tiene respuesta, es una respuesta individual, yo creo, de cada uno, pero también hay muchas, yo creo que hay muchos cambios, estamos viviendo, ¿no?, muchos cambios sociales y emocionales, ¿no?, que nos están, que está conllevando este aislamiento, ¿no? Y ya hemos hablado también del impacto de la tecnología, ¿no? Y hay un montón de temas, pero desde tu punto de vista y también lo que estáis viendo con vuestros seguidores y vuestros estudiantes, ¿cuál es el tema para ti, el debate filosófico central en este momento y en este contexto de tanto cambio socioemocional? Dejando la libertad de lado. Ya hemos abordado la libertad. Suficiente. ¿Cuál es el segundo tema? Yo creo que el segundo tema, y para tampoco pisar que la tecnología muestra un límite o que no todo se puede digitalizar, que eso también me parecería interesante. Yo creo que otro tema que se está hablando mucho y que es muy interesante pensar y sin el cual no podríamos pensar el presente de una manera efectiva, yo creo que son los cuidados. Porque, bueno, los cuidados yo creo que es una parte fundamental. Fíjate que para Heidegger era una de las pocas cosas que sí o sí tiene nuestra existencia. Igual que somos seres para la muerte, igual que somos seres en el lenguaje, nos tenemos que cuidar, porque como somos seres vulnerables, finitos y caducos, a lo largo de distintas etapas de nuestra vida necesitamos de cuidados. Esto es obvio cuando somos bebés, nadie puede dejar un bebé abandonado en una isla desierta. En las etapas más avanzadas de nuestra vida también, cuando somos mayores, pero también en la edad adulta necesitamos de cuidados muchísimas veces. Y los cuidados es una parte fundamental del humano, sin lo cual la vida no se puede reproducir. Es decir, sí o sí, para que la vida se mantenga necesita que los humanos nos cuidemos.
pero históricamente los cuidados han sido desigual distribuidos, que voy a contar, por los roles de género. En este sentido, visibilizar ahora, porque parte de la estrategia, yo creo, patriarcal es invisibilizar, no solo que no estaban pagados, sino que estaban siendo llevados a cabo, que se hayan visibilizado ahora como trabajo esencial, que es una distinción muy importante. Parece que los trabajos que antes del confinamiento pensábamos que eran esenciales, como todos los ligados a la tecnología o a la producción de información o de conocimiento intangible, aparecen ya como inesenciales o como no hace falta, la sociedad puede parar sin ellos, pero en cambio hay una faceta que habíamos denostado y que no puede parar, que son los cuidados, que son la mayoría mujeres que asisten en el hogar, enfermeras, médicas, etcétera, etcétera, y que vemos además que lo hacen de repente en una condición precaria, bueno, inhumana. O sea que yo creo que un debate central ahora mismo es la sociedad no puede parar sin cuidados. ¿Cómo podemos gestionar estos cuidados? Se han visibilizado, llevan muchas compañeras visibilizándolo mucho tiempo. En la sociedad post-COVID, esos cuidados, ¿quién los va a llevar? Se van a dejar como hasta ahora, se van a institucionalizar para que pueda haber una distribución de los cuidados, va a haber un reparto intrafamiliar, no, sí, cómo se van a valorar los trabajos de los cuidados, seguirán siendo esenciales o como parece pueden volver a la no esencialidad. Bueno, yo creo que es importante pensar eso para pensar la sociedad que viene. Bueno, ojalá sea un debate que se mantenga post-COVID, porque realmente amerita, ¿no?, que seamos una sociedad que en general nos cuidemos más y que pongamos más en valor el cuidado. Qué bonito término, ¿no?, el hablar del cuidado desde la filosofía, la verdad. Porque el debate que se nos viene a la cabeza y que me gusta que se haya roto con el cuidado, pero que también lo abre, y me interesa también saber un poco tu opinión y desde qué líneas filosóficas, ¿no?, se puede abordar, es el debate salud-economía. Parece que el cuidado o la salud está en debate con la economía y que también esa economía está muy vinculada a su vez con las libertades, ¿no? Entonces, ¿qué quieres, qué nos puedes compartir sobre ese debate salud-economía que nos enfrentamos como gobierno y como sociedad casi a diario? Esta sí que es la pregunta del millón. Aquí ya hemos tocado hueso. Bueno, excede quizá un poco nuestras competencias como filósofos, porque ya roza la gestión pública y lo técnico, pero como hablamos de cosas de las que tampoco tenemos idea los filósofos, podemos hacerlo sin problema. Nos dan un diploma para hablar de todo cuando salimos de la carrera. Así que los políticos también, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el debate salud-economía, bueno, si hubiera una pregunta que relacione las dos cosas, yo creo, sería ¿cuánto vale una vida? Porque la pregunta ¿cuánto vale una vida? Es una pregunta que relaciona la economía y la salud. Si acaso la vida puede ser medida en términos económicos. Y la respuesta puede ser variada. Yo, en primer lugar, de líneas filosóficas, pienso en Kant y decía, bueno, como todas las vidas son absolutas, tienen una dignidad absoluta, son un fin en sí mismo. Aristóteles, que también decía que el objetivo de la polis es dar, de la ciudad y del Estado es dar felicidad. En ese sentido, en un primer momento, a mí me parece siempre que no hay debate entre la salud y la economía. Bien es verdad, porque, bueno, pues yo pienso que no hay debate porque sin salud no hay economía, entonces el mantenimiento de la vida es necesario. Pero esto puede ser un poco simple, es cierto, porque siempre se podría objetar, bueno, Javi, en realidad no es tan fácil, sino que la apuesta por la economía es la apuesta por las vidas futuras. Y en realidad el debate se convertiría en salvar las vidas ahora, unas pocas vidas ahora o no tan pocas, o todo un país, toda una generación futura que podría arruinarse y tener vidas indignas. Pero es que esto también es peligroso porque pone un cálculo en la balanza. ¿Cómo podemos comparar una vida de ahora, que efectivamente se muere, con una hipotética generación futura que no está ahora mismo? Quizá podríamos pensarlo. Es que yo creo el debate, si tengo que ser sincero, creo que el debate solo viene cuando aparecen intereses económicos propios y vidas ajenas. Creo que cuando se trata de pensar nuestra salud e intereses económicos de otro, creo que no hay debate, creo que todo el mundo elegiría la vida. Creo que cuando son intereses económicos propios y la vida propia, creo que tampoco hay debate. Creo que todo el mundo entiende que sin su vida no puede ir
al cine. Yo creo que el debate solo tiene sentido, y esta es la encrucijada donde quizás están los políticos y los grandes poderes, cuando son intereses económicos propios versus vidas que no son las mías. Solo ahí puede tener sentido plantear esto. Y ahí es donde aparece eso que Gramsci definió muy bien como la hegemonía, que es la capacidad que tienen los dirigentes para hacer pasar sus intereses como intereses de toda la sociedad. Cuando alguien nos hace pensar que sus intereses económicos en realidad son los intereses de toda la sociedad y que no quiebre mi empresa, en realidad son los intereses de todos, muestra su capacidad para organizar, hacer que se sedimente el pensamiento en torno a ellos mismos. Pero fíjate que también es un falso dilema, porque es salud o economía, cuando yo creo que debería ser salud o esta economía. Quizá salir a flote vendría por pensar qué economía no me obliga a elegir entre salud y crecimiento económico. ¿Qué economía no me obliga a pensar en el futuro de mis hijos o la salud de mi abuela? ¿Qué economía es capaz de no enfrentarse y poner la vida en el centro? Porque su propio crecimiento y su propio bienestar viene solo parejo de cuidado a la vida y poniendo la vida en el centro. Así que a lo mejor el debate tiene que ser no si salud o esta economía, sino qué economía es capaz de no polemizar o de no enfrentarse con la vida de las personas que la forman. ¿Y, y tú crees que podemos abordar un debate, aunque sean algunas líneas y también aquí con alguna pregunta que nos mandan? Bueno, me ha encantado lo de salud o esta economía, ¿no? Que es la respuesta que nos llevamos, pero ¿podría haber un debate entre salud y libertad ahora, dado el confinamiento? Y también aquí, por ejemplo, Mateo nos lo preguntaba, un estudiante, sobre todo pensando en la gente más humilde, ¿no? Que hoy es la que se está viendo más afectada económicamente con este confinamiento. ¿Tú crees que ese es un debate posible ahora? Bueno, todos son posibles, pero es verdad que a veces no lo vemos porque, bueno, tú estás aquí conmigo en Madrid, Pina, y tenemos la suerte de tener el privilegio de confinarnos y hacer cuarentena, personas que vivan al día, países que dependan mayoritariamente del negocio al día, tienen que ser capaces de plantear una estrategia, y ya no es un debate sí o no, sino que el debate ya está. Fíjate que esto muestra el gran privilegio que tenemos de estar hablando de economía o salud, cada uno encerrado en nuestra casa. El problema es cuando ese debate aparece y no se puede no hacer, es que o como y me puedo contagiar y salgo a vender, o me quedo en casa, no vendo, no me contagio, pero no como. En ese sentido es qué tipo de sociedades podemos construir que solo pensamos las estrategias contra el virus desde los parámetros de una sociedad bien establecida, mayoritariamente de clase media, o cómo podemos pensar también en la gente que no somos nosotros. Cuando pienso, por ejemplo, en las policías o en los policías de balcón que vigilan que nadie se salte, cómo no podemos pensar siquiera que hay gente que puede. Yo la verdad no creo que tener la capacidad de pensar o ponerme en el lugar, porque no he visto la situación y no sé qué haría, la verdad, porque parece que las dos soluciones te abocan un mal camino. Imagino que la solución está por una mutualización de los cuidados. Tenemos que salir, tenemos que tal, no podemos parar, pero ¿cómo puedo el vecino dejar de verle como un potencial portador del virus que me va a contagiar? Sino cómo puedo cuidarle y establecer una pequeña comunidad de forma conjunta en el que podamos comer y cuidarnos y protegernos unos a otros. Yo creo que podría ir por ahí. Qué bonito, muy bien. Cerramos con los cuidados en esta, me gusta. Y yendo un poco a lo que nos convoca también aquí, que es o lo que nos unió en un principio, ¿no? Y nos ayudó a colaborar, es que vosotros también lo impulsáis, es esa urgencia de acercar el debate filosófico a los adolescentes, sobre todo, en un mundo que, como estamos viviendo, cambia tan rápidamente y que nos vemos también cada vez más expuestos a comunicaciones, a tecnología, a sesgo de opinión, y nos metemos como en un tubo, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que, o sea, qué consejos también, algunos docentes que hay aquí, yo creo que también algunos estudiantes que pueda haber de secundaria, primero creo que estamos de acuerdo en que es una buena oportunidad lo que estamos viviendo para poder acercar
la filosofía y el pensamiento crítico a los estudiantes, todas estas preguntas que nos estamos haciendo y que podríamos estar horas y horas debatiendo. ¿Qué consejos o qué líneas podríais recomendar para abordar la filosofía y acercarla también como temática de actualidad con los estudiantes? Una de las cosas que me viene a la cabeza de forma intempestiva, más urgente, pero que creo que es menos importante, pero que yo me centraría ahora mismo, ya digo, probablemente secundaria, sería la forma de recibir o consumir los contenidos de entretenimiento y los contenidos audiovisuales. En cuarentena hemos, bueno, aumentado el número de horas de móvil, redes sociales, series, y de alguna manera a mí me preocupa que los adolescentes consuman ese contenido, los adolescentes y no adolescentes, que esto no hay que demonizar la adolescencia. Todos consumimos los contenidos audiovisuales de una forma pasiva, acrítica, unidireccional. Bueno, fíjate que esto es interesante porque el fenómeno del spoiler solo tiene sentido aquí. A ti solo te puede molestar que te hagan spoilers si solo estás viendo la película por el guión y por el qué va a pasar. Pero bueno, yo creo que el Quijote o las obras importantes, o series como Black Mirror, las puedes ver aunque te las cuenten. Te las pueden contar de principio a fin y luego hay toda una dimensión para que reflexiones, de banda sonora, una dimensión estética. Y yo creo que ahora que tenemos la suerte de tener mucha información y contenido de calidad, a mí me encantaría que los adolescentes vieran Élite y no pensasen quién se va a liar con quién, sino que pensasen, bueno, es que yo para tener novio le tengo que desear físicamente, como parece que es en la serie, donde el amor es casi un sucedáneo del deseo sexual, y que lo pensasen, y que pensasen, hay alguien a mí quizá que me guste pero no me atraiga y por eso no me fijo. O sea, yo creo que iría por ahí. Para eso nosotros esto lo hacemos mucho en los talleres, que es poner extractos de cosas no filosóficas, extractos de Élite, noticias, etcétera, etcétera, y que los chavales sean capaces de pensar a partir de ahí alguna pregunta filosófica. O sea, ¿qué pregunta filosófica es la que está detrás de Élite? Por ejemplo, lo hemos hecho muchas veces. Al principio, bueno, no sé tal, pero bueno, sí, hay una. ¿Qué es el deseo? ¿Cómo lo controlo? Si el deseo me hace libre o no. Así que una estrategia, yo creo, fundamental, que sirve para enganchar y que además les da herramientas para enfrentarse al mundo audiovisual, es que no consuman contenidos de forma acrítica, sino que se involucren, reflexionen. Y esto que, como digo, que creo que es menos importante. Que sea más importante, yo creo que no tendríamos que tener miedo de tematizar el presente y de aprender a pensar el presente y los fenómenos que nos pasan ahora, ser capaces de plantearlos a los adolescentes y de que los reflexionen. Cosas que en primer lugar siempre parecen banales y superficiales, luego es cierto que nos parecen profundos y muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué aplaudimos todos los días a las 8? O sea, yo haría una clase solo de por qué aplaudimos todos los días a las 8. O sea, ¿por qué aplaudo en la ventana y no aplaudo en el interior? O sea, ¿por qué necesito que mi vecino me vea aplaudiendo? ¿Por qué necesito que cuando echo una monedita de propina me vea el camarero? Que me vean haciendo algo bien. O sea, ¿qué tiene la generosidad que estamos dando? Que no solo no ayuda, no solo no supone, bueno, voy al hospital y te llevo una pizza, yo qué sé cómo podríamos ayudar, sino que en realidad supone una especie de autogoce en el que yo aplaudo, me ve un vecino que también aplaude, él sabe que le estoy viendo y los dos volvemos y decimos, bueno, eso que es un fenómeno tan cotidiano, yo creo que tendríamos que repensarlo. Y no solo, yo creo, pensar el presente, sino jugar, que esto da mucho juego y los adolescentes son tan creativos, que es pensar el futuro. Nosotros que pensábamos que nunca íbamos a vivir nada histórico y que la historia se había acabado y que esto iba a ser así para siempre y que la cosa de las guerras y los libros de historia ya... Yo pensaba de pequeño, ¿qué van a decir los libros ya? O sea, si ya está, esto ya está hecho. Pues justo se abre un momento en el que el futuro es muy incierto y estaría muy bien plantearles a los adolescentes cómo podría ser un futuro posapocalíptico. No es nuestro caso, no estoy sugiriendo nada, pero que pensasen cómo construir una sociedad de nuevo, que la sociedad es vulnerable y nosotros también, y qué sentido tiene el arte cuando la gente se está muriendo, pensar en el futuro que nos viene, los cuidados, cómo se pueden socializar, cómo afrontamos la muerte,
Mi madre, por ejemplo, que le da pavor hablar de la muerte, si me estás viendo te quiero muchísimo, mamá, pero inevitablemente nos enfrentamos ahora a un momento de muerte y dolor. Y cosas que a mí, por ejemplo, me parecían un poco más banales, como los ritos fúnebres, ahora me parecen lo más importante. Y me parece que no ser capaz de despedir a alguien es una herida abierta para siempre. Y ser capaz de pensar eso y pensarlo todo a partir del presente, o sea, yo creo que es siempre mucho más útil que partir de pensadores antiguos. Luego usaremos sus herramientas, pero es que el presente ahora mismo necesita la filosofía. No hay otra asignatura, no es porque sea la mía. Si es que no hay otra asignatura que pueda pensar, no queremos, no nos dice nada la biología, nos dice del virus y tal, pero no nos dice cómo vivir. La literatura está muy bien, pero tampoco nos dice cómo ser feliz o qué es la libertad. Entonces, yo creo que los docentes en filosofía tendrían que saber que el futuro depende de ellos. O sea, que ellos son... Ojalá tengamos un futuro de filósofos y no tanto de políticos y de economistas, ¿no? Ojalá. Ojalá. La verdad que sí. Esto, mira, nos dice aquí Esther, la filosofía tendría que ser una asignatura obligatoria en todas las edades. Mira qué bien. Y con un reconocimiento igual o más que las matemáticas, totalmente. Y has sacado un tema que a mí me... Nada, yo me pregunto mucho, ¿no? Ya has hablado de los aplausos, que cómo nos afectan, ¿no? Los aplausos y qué suponen los aplausos también en nuestro rol como sociedad. Pero también, desde tu punto de vista, ¿cómo va a ser el fin de esos aplausos? O sea, yo creo que los aplausos nos hacen, de alguna manera, sentirnos útiles o hacer un reconocimiento. ¿Cómo va a ser el fin de los aplausos en la sociedad, en los individuos, en los niños que les sacamos todos los días a las 8 a los balcones a aplaudir? Yo es que personalmente estoy viviendo una cosa que es muy curiosa, no sé si te ha pasado, pero es que a mí ya se me han acabado los aplausos. O sea, yo ya en mi patio, a ti tú sigues aplaudiendo, o sea, en tu... No, es verdad que están reduciéndose mucho los aplausos. Ya... Estoy aquí en casa de mi abuela y es un patio interior donde aplaudíamos 5. Esto estaba abocado a ser de los primeros en acabar, pero es muy buena pregunta. ¿Cuándo se decidirá que ya no hace falta aplaudir? Yo creo que ahora ha sido el cansancio, quiero pensar que es eso, pero ¿cómo se le dice a un niño pequeño, mamá, aplaudimos? Bueno, ya no hace falta, ya es lo de antes, o no aplaudas ya, hijo, o una serie de Ojalá se cosas. transforme en otro mecanismo, porque al final también es un reconocimiento social a la labor de los cuidados, a la labor... pero es interesante, ¿no? También creo que afecta más a las edades más tempranas, ¿no? De cómo poder explicar ese fin de los aplausos. Y bueno, no sé si nos afectará como desde el punto de vista anímico y de autoestima, pero... Es muy interesante, sí. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más por aquí y por supuesto si alguien quiere sumar alguna pregunta adicional. Hemos hablado de la importancia de la filosofía, la fractura social, las desigualdades. Yo creo que Javi, has tenido una capacidad increíble de cruzar Mira, temas tú te has dado las preguntas. y de poder... Sí que sabes dar en el clavo con las preguntas, ¿eh? No, bueno, los seguidores, los profes y muchos estudiantes que también han mandado sus preguntas, lo cual es una maravilla, ¿no? Ver también la implicación de los estudiantes en asuntos filosóficos. Y bueno, yo creo que habíamos quedado en hacer un live de media hora, que nos hemos pasado un poquitito, pero hemos quedado muy, muy, muy en hora y de un live de lo que nos llevamos pues un montón de conceptos de libertad, de pensamiento, de acciones, de pasiones, cuidados, sociedad, economía, libertad colectiva. La verdad que muchos, muchos, muchos temas para pensar que ojalá sirvan también a los docentes para llevar con los estudiantes y a los propios estudiantes para fomentar este cuestionamiento permanente, ¿no? Yo creo que es lo que nos hace crecer como individuos y como sociedad, cuestionarnos y cuestionar el alrededor permanentemente. Ojalá también el confinamiento nos sirva para esto, ¿no? Yo creo que si algo está poniendo es cuestionamiento encima de la mesa, tal vez.
Ojalá, yo creo que es una crisis existencial. Las crisis existenciales es porque lo que yo pensaba que iba a pasar, esto pasa mucho cuando, por ejemplo, hacemos una oposición, yo creo. Nos jugamos toda la carta al futuro y de repente suspendemos y decimos, ¿y ahora qué? Que ¿y ahora qué es la pregunta más filosófica, yo creo, del mundo? Resulta ahora que sin haber estado en oposiciones o dar nuestra vida a una pareja que nos deja o algo así, se acaba el futuro y decimos, ¿y ahora qué? Entonces yo creo que estos son los momentos que te obligan a pensar y eso es un poco una desgracia porque ojalá pensáramos sin que nos dieran una hostia, pero bueno, no tenerle miedo, pensar ¿y ahora qué? Pues seguir a partir de ahí. Y ahora que no te voy a dejar irte porque veo aquí dos preguntas que me encantan y que creo que tenemos que Genial. encararlas. Quien se quiera quedar, que se quede. Pero nos han hecho nada, una cuestión interesante, ¿no? Vinculado a la autovigilancia que se genera entre vecinos, ¿no? Esta policía de los balcones Oh, que está viendo, ¿no? Y que muchas veces pues es sinónimo de falta de empatía, ¿no? De no saber a lo mejor qué necesidades o qué problemas tiene la persona que está saliendo a la calle, ¿no? Le pasó a mi cuñada que salía con sus hijos, con mi hermano enfermo de COVID, entonces decía, yo no los puedo dejar porque no puedo salir y vuelves a casa llorando, ¿no? Con esa... ¿qué reflexiones también filosóficas respecto de este, el rol del control y de ese control colectivo que hoy se ha impuesto? bueno, yo creo que es un peligro porque es un peligro siempre que pensemos el otro desde como potencial, eh, como potencial portador de un virus que a mí me afecta. En general, yo creo que se ha creado un sujeto colectivo, por eso todo el mundo nos encerramos y estamos pensando. Creo que eso es un error bastante importante que no sé en Latinoamérica cómo lo harán, pero que está cometiendo Pedro Sánchez, es usar ese lenguaje bélico, de guerra, de estamos combatiendo, porque da la sensación que estamos en un lado los sanos y que en el otro lado hay un virus y que la situación o los juegos de posiciones son de guerra y enfrentamiento. ¿En qué posición deja eso a alguien que yo no conozco? O sea, yo no veo, el virus no genera manchas, no genera, sería horrible que lo hiciese, pero no genera, yo no puedo distinguir a simple vista quién lo tiene y quién no. Y estar en el clima de guerra y potenciar el clima de guerra, que tiene una cosa muy buena para el político, que es que nos entra el miedo, nos El juntamos miedo, todos exacto. y decimos lo que tú digas, o sea, de verdad, claro, pero ¿en qué situación deja al otro que yo no conozco? Pues obviamente es un peligro, no me toques, no voy a tocar la barandilla, genera paranoia. Parece que la frontera, esto lo trata muy bien Paul B. Preciado, que ha hecho un artículo en El País hace poco, la frontera ahora ya no es el país, sino es el cuerpo. O sea, ahora se trata de que nadie se acerque, que nadie se toque, que nadie me toque, el único espacio seguro es aquí, me recluyo en la casa y el otro es solo un peligro, solo un peligro. Ya no es el otro que viene de un país, ya no es el otro migrante, ya no es el otro pobre, ahora es el otro en general, porque cualquiera puede contagiarse, así que, bueno, eso para mí es un peligro. Al otro hay que cuidarle, si el otro está enfermo hay que cuidarle y solo, fíjate que el lenguaje, no sé si lo has visto en las marquesinas, que se pone mucho, también se dice mucho en la tele, cuidémonos a nosotros para cuidar a la sociedad, profundización en lo individual y en el propio, pero como decíamos con la libertad, yo creo que debería ser al revés. Cuidemos al otro y cuidemos al vecino, porque cuando nos cuidamos entre todos y generamos una estructura de apoyo, inevitablemente yo estoy sano. O sea, yo no voy a estar sano encerrándome cada uno en su cacho de pan. Vamos a estar sanos al revés, cuando generamos estructuras fuertes y las consolidamos. Totalmente. Y espera, que estoy conectando la batería, perdón. No, no te preocupes, ya de paso voy a ver yo cómo voy. Fíjate los límites de la digitalización, ¿eh? Ah, sí, sí, nos hace libre la tecnología, no lo sé yo creo que nos esclaviza, pero bueno. Siguen llegando preguntas, yo creo que vamos a mirar a las preguntas que nos mandan los que están aquí. A ver, bueno, una vinculada, ¿no? Al miedo y a este miedo y el uso de lo bélico. Nos preguntan qué tipo de metáfora puede reemplazar a la bélica para construir esa cohesión. Es interesante, ¿no? Se puede también generar cohesión con aspectos más positivos, ¿no? Pero ¿qué tipo de metáfora, desde tu punto de vista, se podría reemplazar?
No lo sé. Bueno, ojalá Pedro Sánchez me esté viendo y me deje el mando ahora mismo y diga, ay, madre mía, Javi, presidente. No, no lo sé. Quizá a mí personalmente pienso que puede ser más efectiva la empatía y pensar que no estamos en guerra, sino que es un momento de sufrimiento general donde todos tenemos que arrimar, quizá. Pero bueno, es que esto también es tramposo, porque ¿cómo vamos a generar metáforas empáticas o que pongan el foco en el sufrimiento para generar empatía y cuidados cuando se me acaba de morir alguien? O sea, no sé hasta qué punto es efectivo profundizar en el sufrimiento y si no, cómo se podía hacer. Sinceramente no creo que valga como apelar a la responsabilidad individual. Esto de no os prohíbo salir, que cada uno vea, no creo que valga. Estar en guerra también es muy peligroso. Yo creo que se podría ser honestos. Hay un virus, esta es la situación, puede haber excepciones, no lo sé, la verdad. ¿Tú qué metáfora crees que podría hacerse? No, yo voy a empezar a hacer una promoción ahora, campaña política, Javi, vamos a hacer. Lo que luego no se duerme, yo duermo muy mal y luego yo creo que se debe dormir peor. Mi abuela cada vez que ve a Pedro Sánchez dice, uy, él no ha dormido, ¿eh? Y digo, yo creo que mi No, abuela. lleva muchos días sin dormir, es verdad. Pero bueno, por lo menos comité asesor Pedro Sánchez, Javi y más filósofos, ¿no? No, de Como momento dejamos asesores. en Instagram, de momento aquí estamos bien. Bueno, vamos a ir cerrando con esta campaña política y vamos a pedir, no es interesante como la filosofía, pues eso es esencial en muchos aspectos y creo que la política es uno de ellos, claramente, ¿no? Justamente. Así que cerramos con Javi para presidente o para asesor político. No, no, no os fiéis de los filósofos, es solo un poco, solo un poco. Uy, ya si no abrimos, ¿de quién nos podemos fiar? No, no sigas que no cerramos nunca este Muchas Instagram gracias, Live. Pina, por esto, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javi. Gracias, Mentes Inquietas. Gracias a todos los que os habéis sumado y habéis además participado súper activamente. Claramente, bueno, nos han quedado algunas preguntas por responder, pero puede que sea una invitación a un segundo debate, Javi, ya lo hablaremos. Ojalá. Esta vez Ojalá. que no ha estado aquí, pero todo el mundo sabe que esto es un espacio de verdad 50-50, lo echamos a suertes, tocó así, pero que nadie se olvide que detrás de todo esto está sobre todo también Miriam. Por supuesto, y Vicky y Belu, que yo también les mando un saludo aquí de Kimpel y bueno, también esto es un ejemplo de trabajo en equipo, no solo el equipo interno, sino que yo creo que también vamos a un mundo que tenemos que construir colectivamente y que hay un montón de alianzas posibles. Feliz de esta alianza y ojalá, pues eso, hagamos caso a esta cantidad de preguntas que faltan y hagamos otro segundo vivo. Ojalá nos vemos pronto, Pina. Bueno, un besito Un muy beso. fuerte y muchísimas gracias y cuidaos mucho y cuida de Lo tu mismo. abuela. Chao. Chao.